Tenemos el gusto de recibir al doctor Claudio Estropa, él es médico clínico, especialista en enfermedades metabólicas. Hemos hablado de diabetes en alguna oportunidad. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Bienvenido. Ivana, ¿qué tal? Bueno, hoy el tema que nos atrajo es el tema colesterol. ¿Qué sabemos del colesterol? ¿Por qué pensamos que es tan malo? ¿Es cierto que hay uno bueno y otro un poco más buenito, otro malísimo? ¿Cómo es la cosa? A ver. Bueno, con el colesterol pensábamos en algún tiempo que sabíamos mucho. Sí. Y resulta que aparentemente teníamos algunos conceptos equivocados. Era un factor de riesgo cardiovascular, pero no tan importante como parecía. Y no es tan cierto que hay uno bueno y uno malo. En realidad, históricamente se interpretó el colesterol HDL como bueno, que solamente se incrementaba a través de la actividad física y con algunos hábitos parecidos. Y el colesterol malo, que es el LDL, que tenía un punto de corte, límite, y que se decía que no tenía que pasar de eso, y que incluso se medicaba y tiene medicación y todo. Sí, que por cierto ese límite cada vez bajó más. Sí, el límite bajó cada vez más de los primeros estudios. Hay mucha medicación. Sí, fue bajando cada vez más y eso hizo que se incluyera un montón de gente con factores de riesgo y se tuviera que medicar. En realidad, en los conceptos actuales, el colesterol se interpreta dentro de todo un contexto clínico, ¿no? Y no es lo único que se analiza. El LDL como si fuese un número a partir del cual de 150 para arriba estás en riesgo. Claro. Tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver no solamente con el LDL, sino con la forma de analizar el laboratorio que uno le permite interpretar si esas partículas de colesterol son las que producen placas de aterosclerosis o no. Y eso no tiene que ver solamente con el valor de LDL, sino con la sospecha del tamaño de las partículas, con otros conceptos. Hay un montón de otras cosas que se pueden analizar. Claro. Apoproteína B, homocisteína, el colesterol no ligado a LDL o asociado a HDL. Hay varias cosas que interpretar. Y esto vino posterior a que durante los años 80 hubo toda una interpretación de que el colesterol era la causa de todos los problemas cardiovasculares que se estaban cada vez difundiendo más tomaban cada vez más jerarquía en cuanto a la mortalidad de la población. Y bueno, se empezó a interpretar que el LDL era el responsable de todo eso y se lo atacó mucho, incluso no solo con medicación, sino con recomendaciones nutricionales. Bien, bueno, justamente, ¿qué tienen que ver las grasas con todo esto? Porque en su momento también se asociaron tanto las grasas a esto de la suba del colesterol que en un momento se quitaron del todo. También, bueno, el huevo que fue tan cuestionado por la cantidad que se consume, si con la clara sola, si la yema no. Bueno, ¿cómo es eso? Las grasas se demonizaron mucho, sí. Eso sí, y esto es lo más nuevo quizás, fue un error en las políticas públicas de protección de la salud. Fue un error porque se le echó la culpa solamente a eso y se empezó a tratar de eliminar las grasas de todos los alimentos. Eso llevó a que la población se dirigiera a un alto consumo de hidratos de carbono. Claro. Que tampoco son el enemigo total. Tampoco vamos a decir hoy en día que el enemigo son los hidratos de carbono como antes decíamos que eran las grasas. Claro, ¿no? pero la idea es armonizar, tener justamente una dieta que cuente con todas esas cosas. Se rompió ese balance, empezaron a aparecer mucho más promocionados los alimentos con alto contenido de hidratos de carbono. En algún momento la publicidad y la promoción era que los cereales eran lo más sano que de había. hecho la pirámide arrancaba abajo con la mayoría y terminaba ya lo último con... Sí, y hubo un bombardeo publicitario terrible a partir de grandes marcas interesadas, sí, ¿no? Por y a supuesto, partir de siempre están metidas las marcas en totalmente, toda esta cuestión. Pero se habla incluso hasta que ciertos ministerios en Estados Unidos relacionados con los intereses del campo, de las cuestiones agrícolas, promocionaron mucho eso y entonces empezamos a ver que no solo las recomendaciones eran de un desayuno rico en hidratos de carbono, en la televisión y en las películas veíamos que el yogur con copitos era lo mejor que podía pasar y empezaron a aparecer famosos yogures cereales. Claro, productos de Claudio, mercado por todos lados. ¿Cuál es la función del colesterol? O sea,
¿Está mal que una persona tenga el colesterol en un cierto nivel? ¿Es necesario que Sí, esté en un claro, cierto claro. nivel? Porque también eso es bueno aclarar. El colesterol es una grasa que, digamos, un estilo de grasa que convive y es fundamental en nuestro organismo. No solamente forma parte estructural de las células, de las membranas de las células, sino que un montón de hormonas, incluso las hormonas sexuales, son secundarias o son obtenidas a través del colesterol. Claro. El colesterol convivimos con eso y necesitamos vivir con alta presencia de colesterol. El tema está en ese equilibrio que comentábamos recién, en qué tipos de colesterol predominan en nuestra sangre y si ese colesterol que nosotros estamos viendo genera daño en las arterias y eso es un factor de riesgo cardiovascular. Claro. Pero en esta prioridad o jerarquizar ciertos factores de riesgo, se dejó de lado, por ejemplo, los triglicéridos, que decían que eran un factor de riesgo, pero no tan importante. Bueno, los triglicéridos sí son un factor de riesgo importantísimo. En un chequeo general uno puede analizar que la mayoría de la gente o mucha gente tiene triglicéridos elevados y eso habla de una mala alimentación. Claro. Y ese era otro error en la interpretación. Colesterol y triglicéridos eran producidos por el alto consumo de grasa y hoy sabemos que el alto consumo de hidratos de carbono por un ciclo medio complejo termina generando triglicéridos que aumentan en la sangre y se depositan a través de tejidos grasos y eso produce otra alteración metabólica. Generalmente estas indicaciones tenían que ver con una dieta estricta. Justamente, volvemos a lo mismo, quitando grasas. Había gente que, no sé, vivía atún y tomate, pensando que eso, bueno, tenía que ver con la mejora específica de estos valores, ¿no? De triglicéridos, colesterol. Pero bueno, hablemos de estos factores de riesgo. Hubo alimentos que se demonizaron, ¿no? Vos decías el huevo. ¿Cuántos años discutiendo si era bueno el huevo o no? Sí, ¿y cuántos? Claro. Y yo te daba hace un rato como ejemplo, por ejemplo, suprimir las grasas como método de cocción, que si bien uno no va a promover la grasa como método de cocción, sabemos que es más saludable que utilizar, por ejemplo, aceite de semillas. Claro. Aceite de girasol que se popularizó y resulta que al final las grasas eran más saludables en ese tipo de cocción. Pero sí hubo alimentos... en los últimos años aparecieron ciertos conceptos como grasas saludables, que en realidad no sé si es tan correcto, pero dentro de las proporciones de tipos de ácidos grasos que hay en determinados alimentos, sí sabemos que hay algunos alimentos altos en contenido graso que tienen proporciones beneficiosas. Claro, se le quita esa etiqueta de negatividad a las grasas. Claro, también, ¿no? sí. Como para incorporarlas. Y entonces las recomendaciones empiezan a aparecer, lógicamente, el aceite de oliva, la dieta mediterránea, como estilo es la que más está estudiada científicamente y es la que más protege contra los riesgos cardiovasculares, que tiene mucho aceite de oliva, se introduce mucho la palta, el aceite de coco, que era demonizado en otros tiempos, se empieza a utilizar mucho más. Bueno, y los omegas, ¿no? ¿Dónde están los omegas? Los pescados. Bueno, aprender a buscar eso. Todo eso. Otra cuestión que habíamos demonizado y que se impuso fueron, por ejemplo, los lácteos descremados. Ah, sí. Y no tienen indicación los lácteos descremados. Primero dijeron, bueno, no, en los niños no, porque parece que no son tan malos y a los niños necesitamos darle algún contenido graso. Bueno, los lácteos no deben ser descremados para un consumo normal. Es importante aclarar, Ivana, que al colesterol primero se le interpreta de acuerdo al tipo de paciente que tengamos y se lo divide en dos tipos de pacientes completamente diferentes, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que la medicación para el colesterol es mala, porque también hay una corriente que, hay una corriente que tiene que ver con eso. A cierta edad se medicaba para el colesterol alto por las dudas. Por las dudas. Y entonces si ya lo estás tomando, seguirlo tomando. Porque eso es importante recalcarlo, siempre con el asesoramiento de su médico, ¿no? Pero un paciente, cuando uno analiza los factores de riesgo cardiovasculares, trata de determinar si uno va a hacer un tratamiento, porque el paciente ya tiene una patología instaurada, o si va a hacer prevención para que esa patología no se instaure. Entonces, en lo que es atención secundaria o prevención secundaria, estamos hablando de un paciente que tiene algún daño arterial, ACV previo, una patología coronaria, alguna patología en las piernas, o hoy en día se utiliza mucho el ecodoppler de vaso de cuello para ver si hay placas. Ese paciente necesita estatinas como medicación, porque las estatinas han demostrado que previenen que vuelva a presentar un episodio similar. Claro. Ese paciente no se discute.
En el paciente que no tiene antecedentes, hay algunos que tienen cierta indicación de este tipo de medicación, que son sobre todo los que tienen toda la familia con afectación, ¿sí? Una dislipemia familiar. Claro. Entonces, un paciente que tiene antecedentes de que el padre o un familiar cercano tuvo infartos a los 30 años, siendo muy joven, y ellos ya tienen colesterol muy elevado, tienen indicación de tratamiento. Sí. Pero vamos a indicar, como para cerrar la nota, Claudio, lo que es necesario para conservar la buena calidad de vida, ¿no? Y que tiene que ver con lo que siempre nos contás, el deporte. Lo necesario es ser moderado. Lo importante es ser moderado. ¿Qué momento? Y en la moderación uno trata de buscar el equilibrio, ¿no? Decíamos que las grasas no son el cuco que creíamos antes. El colesterol no es tan peligroso y medicable sí o sí como pensábamos antes, y tampoco no son los hidratos de carbono como algunas corrientes intentan instaurar ahora. Entonces, utilización de ciertas técnicas como la técnica del plato, donde uno trata de ser equilibrado en cantidad de hidratos de carbono, en cantidad de grasa, siempre con algún aporte de proteína. Ser moderado en los consumos, ¿no? Si vamos a consumir grasas, que no sea nuestra única fuente de alimento, ¿no? Claro. Y el hecho de ser moderado, tratar de tener un pensamiento fresco en donde no nos dejemos llevar por todo lo que estuvo sucediendo en los últimos 50 años, porque, por ejemplo, ser moderado sería hacer actividad física todos los días 1 hora y ser activo en su vida diaria. Y mucha gente interpreta eso como demasiado exigencia corporal, ¿no? Cuando no es así, porque la verdad es que nuestro cuerpo nos permite eso y mucho más, ¿no? Hablábamos en alguna oportunidad que caminar para cierta gente era como bastante poco, cuando tu cuerpo ya mismo siente que hay que darle un poco más, ¿no? Entonces creo que, bueno... Sí, hemos llegado a tal nivel de sedentarismo que quizás las indicaciones de actividad física inicialmente parecen exageradas, pero bueno, en realidad no lo son. Lo importante es eso, es ser moderado y de poco empezar a reflexionar algunos hábitos que estamos teniendo, que nos hemos acostumbrado a tener, pero así como nos hemos acostumbrado a ciertos hábitos malos, podemos volver a acostumbrarnos a otros hábitos nuevos. Buenos. Sí, Claudio, siempre es un gusto tenerte aquí en la tarde. Y bueno, hay muchos temas para hablar en torno a esto de la prevención, que en definitiva es lo que nos interesa. Lo que quieran. Gracias, hasta la próxima.